Y voy a sacar mi primer fotito. Los que quieran y pueden tener la cámara prendida. Y ya. Pero no de las fotos, pero es un requisito. Vamos a comenzar. Bienvenidos al taller virtual sobre violencia doméstica. En este taller, este, vamos a ver vamos a hacer una introducción al taller. Me voy a presentar primeramente, vamos a hacer una introducción al taller. Vamos a ver algunas definiciones sobre lo que es violencia. Vamos a ver algunas estadísticas, la etiología que se ha identificado en la violencia, las consecuencias que trae para la salud y para la sociedad, y los principales factores de riesgos y de protección que se identifican al respecto. Me presento primeramente, yo soy Mauricio Guerra Vargas, soy psicólogo. Soy psicólogo por parte de la UVM, me gradué en enero del 2022, del año pasado. Fui premio Ceneval a la excelencia académica. Estoy especializado en psicología clínica basada en evidencia, o sea, practico lo que es terapias cognitivo-conductuales nada más. Yo no hago lo que se denomina como pseudociencias. Mi experiencia hasta ahorita, espérenme, déjenme. Ah, Mi experiencia hasta ahorita es alrededor de ya de 400 horas de terapia supervisada y asesorada. Tengo varios diplomados. Tengo un diplomado en neurociencias. Dios santo. Diplomado en psicología clínica. Tengo un diplomado en psicometría. Dios. Tengo un diplomado en modelos de terapia cognitivo-conductual y estoy cursando actualmente un diplomado en tratamientos con terapia cognitivo-conductual. Los tres primeros los hice en la UVM, los últimos dos en el CECOC, que es el Centro Cognitivo Conductual de Querétaro. Aquí en la presentación les dejo mis datos de contacto y mi email por si algún día llegan a necesitar ustedes algún psicoterapeuta o conocen de alguien que necesite de algún psicoterapeuta, me pueden contactar o asesoría de algún tipo, ¿no? Dato curioso, también soy ingeniero en electrónica con dos especialidades, una maestría en ciencias. Me dediqué aproximadamente 20 años a la industria de desarrollo electrónico y tengo 10 años siendo profesor de cátedra del TEC Monterrey. Algunos se preguntarán por qué terminé siendo psicólogo. Bueno, es una historia muy larga y muy interesante que después les contaré. Pues vamos a comenzar con el taller. Este taller se hace con la intención de liberar el servicio social, pero también se hace por todos los problemas que he notado yo tratando a los pacientes que ocasiona la violencia que viven particularmente los niños y las mujeres dentro de una familia con violencia y también algunos hombres, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de los casos que yo veo día con día son personas que están sufriendo de violencia, de algún tipo de violencia o que sufrieron violencia en su pasado. Y ese es el principal detonante por lo que las personas vengan a buscar terapia, pero usualmente es donde ya la violencia ha causado estragos muy fuertes en su forma de ser, en su forma de interpretar la vida y es algo que se pudiera prevenir fácilmente. Sin embargo, las personas son muy inconscientes al respecto. La mayoría de las personas que ejercen violencia no son conscientes de que están ejerciendo violencia y eso ocasiona muchísimos estragos en la sociedad, ¿no? Entonces, este taller está dirigido a adultos de la comunidad Cerro Prieto y a sus alrededores de entre 25 y 45 años, aunque se abrió
para la comunidad en general, ¿no? Se hace en esta comunidad particularmente porque nos encontramos que tiene índices de violencia familiar muy altos. Sin embargo, la invitación se abrió para la comunidad alrededor e invitados en general de ellos, ¿no? El objetivo es mejorar las capacidades individuales para mejorar las emociones y los estresores, así como las capacidades de interacción de las parejas para reducir la probabilidad de violencia familiar, así como informar sobre factores de intervención externa para apoyo de víctimas en crisis. O sea, se busca reducir la probabilidad de que se ejerza violencia o se viva violencia dentro de una familia, pero también se busca dar los recursos para las personas que ya están viviendo una violencia muy fuerte, donde ya no tienen la capacidad de reducirla y donde la única forma que tienen es buscar apoyo externo para que puedan salir de ese problema. Aquí tuvimos que cambiarla de semana por cuestiones interesantes, pero bueno, se está dando un lunes posterior. Va a tener 3 sesiones, cada sesión de 1 hora. La primera sesión, que es la de hoy, vamos a hablar sobre psicoeducación y concientización sobre la violencia doméstica. O sea, vamos a estar viendo como mucha teoría. Espero que no se me aburran. Si llegan a tener alguna duda, me pueden preguntar. Sin ningún problema me pueden detener. ¿Por qué? Porque si nos atrasamos un poquito, lo recuperamos en la siguiente sesión, porque la tercera sesión no es tan larga. Entonces podemos ir recorriendo temas para el final. La segunda sesión es como la más interesante. Ahí se ven estrategias y técnicas para aumentar los factores de protección. Esta es la más interesante porque es la que nos va a permitir aprender estrategias para reducir pequeños niveles de violencia. Si identifico que yo los estoy viviendo, hay estrategias para poder mediar esa situación, pero sobre todo para si yo los estoy ejerciendo también, porque les digo, la mayoría de los casos no nos damos cuenta que somos o estamos siendo violentos con nuestras parejas, nuestros hijos, familiares, etcétera. Y por último, la última sesión es un acceso a recursos externos. Vamos a tratar de brindarles información para que sepan qué recursos existen institucionales, gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales que les permitan pedir ayuda cuando ya están viviendo en una condición muy violenta. Bueno, y este taller se ha auspiciado por la UVM, y por el CEFODE, Centro de Estudios de Formación en Desarrollo Humano. Dejen tomar una foto. Ok, vamos a comenzar con las definiciones. Primero, ¿qué es violencia familiar? De acuerdo a la CNDH, es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco con afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar daño. ¿Sí? Entonces, si se fijan, básicamente con el hecho de convivir con alguien en una relación familiar, sanguínea, cosanguínea o sexoafectiva, eso ya pudiera denominarse como una violencia familiar, ¿sí? Y la violencia es todo acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir, ¿sí? ¿Cuántas formas existen de hacer eso? Pues física, verbal, psicoemocional o sexualmente. ¿Vale? Vamos a ver algunas otras definiciones. De acuerdo a un investigador estadounidense, que es Apida Hawker, en el 2020, lo define como la violencia familiar y doméstica son comportamientos abusivos en los que un individuo gana poder sobre otro. O sea, en la familia, sobre todo en la pareja, se busca que la relación sea horizontal, donde los dos tienen el mismo tipo de derechos y de poder, ¿no? Sobre la familia o sobre las decisiones que se toman. Sin embargo, hay ocasiones donde poco a poco esa relación se empieza a hacer menos horizontal y más vertical, y es porque una de las personas va ganando poder. ¿Por qué? Porque para que una de las personas vaya ganando poder, la otra lo tiene que perder, ¿sí? Entonces, bajo esta definición, identifica 3 áreas principales. Por ejemplo, la violencia de la pareja íntima,
que generalmente incluye violencia sexual o física, agresión psicológica y acecho. Esto puede incluir parejas íntimas anteriores o actuales. He tenido algunas pacientes que vienen porque están recibiendo acoso de su pareja anterior y ese acoso les afecta a un nivel tan fuerte que les dispara síntomas ansiosos o incluso un trastorno de ansiedad aguda por el hecho de creer que la están persiguiendo todavía, ¿no? O sea, a este nivel llega de parejas anteriores. También existe el abuso infantil que involucra la negligencia emocional, sexual, física o negligencia de un niño menor de 18 años por parte de un padre tutor o cuidador que resulta en un daño potencial, daño o amenaza de daño. También el abandono e invalidación del niño son parte de lo que se considera violencia infantil. Entonces, si se fijan, aquí la verdad es que es bien fácil causar violencia infantil a alguno de nuestros hijos. Por eso es que se debe tener tanto cuidado en entender cuáles son estos aspectos violentos, porque la violencia no es solo pegarle a un niño. También es violencia cuando el niño necesita de nosotros y nosotros lo rechazamos. También es violencia cuando el niño necesita el apoyo de sus papás y los papás no están, por ejemplo, dejarlo solo en casa, o abandonarlo completamente, como hacen muchos padres de familia. Pero sobre todo un tipo de violencia que es muy pequeña, pero que cuando es repetitiva en el tiempo causa muchos estragos en los niños, que es invalidación. Por ejemplo, cuando el niño saca un 8 y en lugar de felicitarlo se le insulta, se le dice, ah, eres un tonto, ¿cómo es posible que no saques un 10? En lugar de festejarle ese 8 se le regaña por no haber sacado la calificación perfecta. Y eso es invalidar el esfuerzo del niño. Y este tipo de invalidaciones causan muchísimo daño a la larga del niño, al punto donde esos niños llegan a a tener trastornos importantes en su vida adulta y esas invalidaciones crónicas repetitivas que sufren en la infancia les ocasionan problemas extremadamente grandes en la vida adulta, de tal manera que no pueden tener vidas funcionales o 100% funcionales, porque esos problemas les afectan demasiado. Se pueden convertir en niños súper inseguros o en niños súper compensados, donde empiezan a sacar dieces, pero pues empiezan a sentir superiores a los demás y cualquiera de los dos extremos les causan muchos problemas. También existe el abuso en personas mayores, ¿no? Ese también es un abuso muy escondido, que es una falta de acción o acto intencional de un cuidador que causa o crea un riesgo de daño a una persona mayor. Como sabemos, en este país la mayoría de los ancianos se cuidan en las casas familiares, pocas veces se envían en instituciones y y entonces se puede dar muy fácil estos casos de violencia, ¿no? Incluso por mera omisión, eso es violencia a personas mayores. Después, la Americana de Psicología hace también las siguientes definiciones. Por ejemplo, la violencia familiar se refiere a actos de maltrato físico, sexual y psicológico sobre los cuales una persona controla o intenta controlar el comportamiento de otro. Entonces, si se fijan, violencia es básicamente cuando yo estoy intentando controlar la conducta del otro, pero lo hago de manera coactiva o coercitiva, eso ya es violencia. Y es muy común, lo pueden ver en la mayoría de las parejas. Es bien interesante cuando yo les hago el cuestionario inicial sobre si han vivido violencia, la mayoría dice que no, pero cuando empezamos a ver las definiciones, la mayoría hemos sufrido algún tipo de violencia, pero también la mayoría hemos ejercido algún tipo de violencia de este tipo. Por ejemplo, el uso indebido de poder y de control suele estar involucrado y generalmente resulta en algún tipo de daño a los miembros de la familia involucrados. En esta búsqueda de controlar la conducta del otro, usualmente no solo daño a la persona que estoy intentando controlar, sino a todas las personas alrededor, principalmente a los hijos. Define la violencia en las relaciones como incluye el abuso físico, sexual, psicológico y acoso cometido por una pareja contra la otra en una relación. Aunque la violencia en las relaciones afecta a ambos sexos, las mujeres son victimizadas con más frecuencia y sufren lesiones mucho más graves. Por esta razón, la violencia en las relaciones, a veces se considera dentro del campo de violencia contra la mujer. Oigan, creo que no comencé a grabar eso. Ah, sí estoy grabando. Entonces, si se fijan, la mayoría de las víctimas usualmente en la violencia familiar, son las mujeres. De hecho, aquí en terapia, la mayoría de los pacientes que personalmente yo veo son mujeres. Mujeres que han sufrido algún tipo de abuso, ya sea
por su pareja, sus parejas, o sus padres, o sus tíos, o algún otro familiar. Y es extremadamente triste para mí como hombre darme cuenta de eso. La violencia contra las mujeres se define como actos físicos, visuales y verbales o sexuales que una mujer o una niña experimenta como amenaza, invasión o agresión y tienen el efecto de lastimarla o degradarla y o quitarle la capacidad de controlar el contacto íntimo o no con otro individuo. Entonces, ¿se fijan? La agresión de la mujer se expresa de diferentes formas, ¿no? Amenazar con agresión, amenazar con irse, amenazar con llevarse a los hijos, amenazar con dejarla sin dinero, invasión de la privacidad, no permitirle tener amigos individuales, no permitirle tener sus propias actividades o tener su propio trabajo, ¿no? Invasión o agresión directa, ¿no? Agredirlas verbalmente o psicológicamente con estas microagresiones o físicamente cuando estoy enojado. Y pues todos esos tienen el efecto o busca lastimarla o degradarla o quitarle la capacidad de controlar el contacto. O sea, cuando ella no quiere tener relaciones sexuales y yo lo obligo porque yo tengo ganas, eso es una agresión también, ¿no? Y al revés, ¿no? ¿Cómo se define la víctima? La víctima es el objeto de violencia, es la persona que recibe la violencia. El agresor es la persona que inflige la violencia y abuso. Aquí no define la violencia verbal, pero sí define la violencia psicológica, que sería definida como actos como degradación, humillación, intimidación y amenazas de daño. Críticas intensas, insultos menospreciadores, ridiculizadores y apodos que tienen el efecto de hacer creer a una persona que no vale la pena y mantenerla bajo el control del abusador. Amenazas verbales de abuso, daño o tortura dirigida a un individuo, la familia, los niños, los amigos, los animales de compañía, los animales de ganado o la propiedad. Aislamiento físico y social que separa a alguien de las redes de apoyo social, como celos extremos y posesividad, acusaciones de infidelidad, amenazas repetidas de abandono, divorcio o inicio de una aventura si la persona no cumple con los deseos del abusador, monitorear los movimientos y conducir rápido e imprudentemente para asustar a alguien. Todos esos son ejemplos de abuso psicológico y si se fijan, la mayoría hemos sufrido al menos uno de estos y también hemos ejercido al menos uno de estos. Y por eso pongo acá arriba que no hay una definición de abuso verbal, que usualmente hacemos la diferencia. ¿Por qué? Porque abuso verbal entra de lo que se denomina como abuso psicológico, ¿sí? Pero no solo es el abuso verbal, todo esto es abuso psicológico, ¿sí? Ahora, el abuso físico sería un paso más allá del abuso psicológico. Abarca, pero no debe limitarse a una serie de actos que van desde las bofetadas hasta el asesinato. De hombres se le conoce como homicidio y de mujeres se conoce como femicidio. Esto incluye empujar, eh, aquí está dos veces empujar, perdón, incluye empujar, golpear, patear, asfixiar, asaltar con un arma, atar o sujetar, dejar a la persona en un lugar peligroso y negarse a ayudar cuando la persona esté enferma, entre otras cosas. Todo eso es abuso físico y eso usualmente estamos más, lo entendemos un poquito más, ¿no? Ahora, ¿qué es la agresión sexual? Es un continuo desde la violación forzada hasta formas de presión no físicas que obligan a la persona a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. La agresión sexual toma muchas formas dentro de las relaciones, incluida la violación conyugal en una cita o por un conocido. Existen tres elementos centrales que caracterizan las definiciones legales de la violación. El primero sería la falta de consentimiento. El segundo sería la penetración. No importa qué tan leve o independientemente de si se produjo o eyaculación o no. Y la participación obligada por la fuerza o amenaza de daño corporal o con una persona incapaz de dar su consentimiento debido a la intoxicación o a la incapacidad mental. Entonces, si se fijan, son tres elementos que ya están tipificados en la ley que se denominan agresión sexual. La agresión sexual también incluye actos como la degradación sexual, lastimar intencionalmente a alguien durante el sexo,
agresiones en los genitales. Bueno, esto es importante. Muchas de mis pacientes describen eso y les genera un trauma intenso cuando el hombre en su afán de hacer un papel espectacular en la cama o por aprendizaje en la pornografía, algo por el estilo, incluyen conductas que se pueden considerar como agresivas o que simplemente la pareja no los quería, como abofetearlas, escupirlas, morderlas, golpearlas. Y, y muchas veces, en este caso, una de las parejas, usualmente el hombre, no considera que eso es violencia, pero la persona que lo recibe sí. Y puede ser que no diga nada durante el acto sexual, pero sí les ocasiona un daño e incluso puede llegar a ser un trauma. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. La agresión sexual también incluye actos como la degradación sexual, lastimar intencionalmente a alguien durante el sexo, agresiones en los genitales, incluido el uso de objetos por vía intravaginal, oral o anal, la búsqueda de relaciones sexuales cuando alguien no está completamente consciente o tiene miedo de decir que no, y la coerción de una persona para que tenga relaciones sexuales sin protección contra el embarazo o las enfermedades de transmisión sexual. Usualmente cuando yo le pregunto a las mujeres, no hay una mujer usualmente que no haya sufrido al menos un tipo de violencia de este tipo, ¿no? Es cuando nos damos cuenta que el problema es extremadamente grande. Y no solo en México, la verdad es que el problema existe a nivel mundial. ¿Cómo se define el acoso? El acoso son comportamientos repetidos de acecho o amenaza en los que, en los que se involucra una persona, como seguir a alguien, aparecer en la casa o lugar de trabajo de una persona, realizar llamadas telefónicas de acoso, dejar mensajes o objetos escritos y destrozar la propiedad de una persona. Estas acciones pueden ir acompañadas de una amenaza creíble de daño grave o pueden ser o no precursoras de un asalto o asesinato. Es extremadamente triste saber qué tan común para las mujeres es recibir acoso. Por ejemplo, yo como hombre y con todos mis amigos, pocas veces hemos hablado de que alguna persona o una mujer nos acose a nosotros y usualmente pues es como algo divertido, ¿no? Una anécdota divertida, pero para las mujeres no. Para muchas de las mujeres eso es extremadamente violentante, les genera mucha ansiedad porque les genera mucho miedo. Usualmente la mujer se considera indefensa ante un hombre que la quiere violentar. Entonces es por eso que es un acto que se debe castigar, ¿no? Cuando están recibiendo acoso, es importante que vayan ante la ley y que saquen o que busquen recursos que las puedan proteger porque les puede generar trastornos importantes si esa conducta del otro persiste. También existe algo que se llama abuso económico. Implica restringir el acceso a recursos como cuentas bancarias, dinero para gastos, fondo para gastos domésticos, comunicación telefónica, transporte o atención médica, ¿sí? Entonces, eso también es un tipo de abuso, restringirle el acceso a la economía, a una persona dentro de una relación. Ok, ahora vamos a ver datos estadísticos. Por ejemplo, a nivel mundial, se observan los siguientes datos sobre violencia contra la mujer. Esto no es violencia familiar, sino particularmente violencia contra la mujer. Se estima que una de cada tres mujeres, o sea, aproximadamente el 35% a nivel mundial, han experimentado violencia física o sexual por parte de algún compañero íntimo o no íntimo. La mayoría de esos ataques son perpetrados por el compañero íntimo. El 38% de los femicidios son cometidos por la pareja íntima masculina. Es increíble este dato, ¿no? Diariamente, 137 mujeres son asesinadas por algún miembro de la familia. Menos del 40% de mujeres que experimentan violencia buscan ayuda, ¿sí? Menos, o sea, menos del 40%, casi la mitad. En 2019, una de cada cinco mujeres entre 20 y 24 años fueron casadas antes de los 18 años. Una de cada cinco. Al menos 200 millones de mujeres y adolescentes de entre 15 y 49 años han sido víctimas de ablación genital en 31 países en los que esta práctica está concentrada. 200 millones de personas, de mujeres y adolescentes. 15 millones de adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado sexo forzado. La violencia de género
ambientes escolares sigue siendo un obstáculo mayor para la escolaridad universal y el libre acceso a la educación. Y 1 de cada 10 mujeres en la Unión Europea han experimentado ciberacoso desde los 15 años de edad. Si se fijan a nivel mundial, las cifras son horribles, ¿no? Son demasiado grandes. Pero vamos a ver más cifras a nivel mundial. Casi 3 de cada 4 niños de entre... perdón, estas métricas a nivel mundial, pero de violencia infantil. Casi 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años, o sea, aproximadamente 300 millones, sufren con regularidad castigos corporales y violencia psicológica de la mano de sus padres o cuidadores. 3 de cada 4 niños. Se calcula que hasta 1.000 millones de niños de entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año. ¿Sí? Somos 8.000 millones de personas en este mundo. Estamos hablando de 1.000 millones. ¿Sí? El maltrato infantil engendra, entre otras cosas, problemas de salud física y mental que duran para toda la vida. Con frecuencia, el maltrato infantil queda oculto. Solo una parte de los niños que son víctimas de maltratos reciben en algún momento el apoyo de un profesional de la salud. ¿Sí? Lo que quiere decir que todas estas personas van a crecer con ese daño y van a tender a ser personas disfuncionales, ¿sí? De alguna forma. Pero sobre todo van a tender a repetir ese mismo tipo de violencia con sus hijos. Ahora vamos a ver en México. En México se observan los siguientes datos. 66.1% de mujeres mayores de 14 años ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en el trabajo. Reportan, el 49% reporta violencia emocional, el 41% violencia sexual, el 34% violencia física y el 29% violencia económica o discriminación en el trabajo. 66%, ¿sí? O sea, 2 de cada 3 prácticamente mujeres en México. 25.3% de mujeres han recibido violencia en la escuela. 26.6% de mujeres han sufrido violencia en el trabajo. Los principales agresores dentro de la familia, fuera de la pareja, son los hermanos, los padres, las madres, los tíos y los primos, ¿sí? Del total de las mujeres que sufrieron casos de violencia, solo el 11.6% solicitaron apoyo de alguna institución y solo el 9.4% presentaron una queja o denuncia. O sea, la mayoría de los casos ni siquiera llegan a manos de la Procuraduría. El 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas, de las cuales 40% reportan violencia emocional, 20% patrimonial o económica, 17% violencia física y 6.5% violencia sexual. Los principales agresores sexuales en la infancia usualmente son los tíos o conocidos de la familia o primos o hermanos. Entonces, si se fijan, las estadísticas son extremadamente alarmantes. Yo no sé por qué no hay más talleres de este tipo. Yo no sé por qué en las escuelas no se maneja este tema con mayor seriedad. ¿Cuál es la teología? Cuando hablamos de teología es formas en que buscamos de explicar el fenómeno del que estamos hablando, ¿sí? En este caso, los motivos por los que este investigador, Heuker, identifica por el que los abusadores necesitan controlar son los siguientes. El primero sería problemas de manejo de ira. Usualmente la mayoría de pacientes hombres que yo recibo llegan con este problema. Problemas para manejar la ira, ¿sí? Pero la mayoría, si no es que todas las mujeres que llegan a consulta, que usualmente ejercen violencia contra la pareja, igual tienen problemas de manejo de la ira. Si se fijan, es el primero, ¿sí? Si usted tiene problemas para manejar la ira, aguas, seguramente está violentando constantemente a las personas a su alrededor. Segundo, celos, ¿no? Los celos es una fuente bien importante que causa violencia, porque cuando yo considero que me van a robar a mi pareja o que la voy a perder, las personas usualmente entran en un modo defensivo, ¿sí? Donde usualmente van a tratar de ser violentas o contra la pareja o contra la persona que yo creo que me quiere robar a mi pareja, ¿sí? Lamentablemente los celos usualmente son inducidos por uno mismo, ¿sí? Los celos se fundamentan en el miedo al abandono
en el miedo a la pérdida, ¿sí? Y eso nos lleva a interpretar conductas que a lo mejor no son indicativos de que me están traicionando, pero yo las interpreto de esa manera y a pesar de que a lo mejor mi pareja no me está siendo infiel, yo ya tengo conductas reactivas celotípicas, ¿no? Y eso es un problema muy grave porque eso solo va a meter en problemas mi relación y tal vez incluso por esa conducta sí me quieran dejar, ¿no? Otro problema es la baja autoestima, ¿sí? Casi todos los pacientes que llegan a terapia tienen baja autoestima. La baja autoestima es súper común hoy en día porque se confunde fácilmente con el ego, ¿sí? El ego es esta cosa que reemplaza la autoestima que no me cuesta tanto trabajo desarrollar, pero que no es real, ¿sí? El ego es este pensamiento, creencias que tengo autoestima cuando en realidad no las tengo. Es esta máscara que me pongo ante la sociedad para demostrar que me quiero, que soy poderoso, que me siento capaz, pero en realidad en el fondo siempre me estoy muriendo de miedo y siempre tengo miedo a estar solo, miedo a no ser capaz o miedo a cometer algún error. Entonces, la mayoría de estos problemas sobre violencia tienen que ver con baja autoestima. De la mano también es sentirse inferior, ¿sí? Personas usualmente que recibieron mucho tipo de violencia en su infancia tienden a tener este sentimiento de inferioridad. El problema es que estos sentimientos de inferioridad, conforme va creciendo la persona, usualmente se sobrecompensan y la persona, en lugar de seguir sintiéndose inferior, bueno, más bien se sigue sintiendo inferior, pero en lugar de mostrar esa conducta donde me siento tímido y no soy capaz, a través del ego la sobrecompensan y se empiezan a sentir súper capaces cuando en realidad no lo son, ¿sí? Y esas conductas pueden llevar a respuestas violentas. Cuando yo considero que me están atacando y me disparan esa sensación de sentirme inferior, esa emoción que me genera malestar, esas personas tienden a tener conductas violentas. También las creencias culturales de que tienen derecho a controlar a su pareja, ¿no? Por ejemplo, todas estas creencias culturales que usualmente se agrupan en el tipo de machismo, ¿no? O machismo disfuncional, donde México, por ejemplo, sufre mucho de eso, pero hay países peores como México, ¿no? Por ejemplo, en Asia Central, donde se considera que el hombre tiene más derechos que la mujer. Y entonces, cuando yo considero que yo tengo más derechos, entonces yo no estoy ejerciendo violencia, yo estoy ejerciendo mi derecho de controlar a mi pareja, ¿vale? Pero eso es violencia, ¿sí? Aunque exista la creencia social de que ellos tienen ese derecho, aún así sigue violencia y en la mayoría de los países la violencia está tipificada, ¿sí? Otro factor importante son trastornos de la personalidad o trastornos psicológicos, ¿sí? La mayoría de las personas violentas, sobre todo las recurrentes, tienen algún trastorno psicológico y peor aún, a veces tienen trastornos de la personalidad. ¿Cuál es la diferencia? Un trastorno psicológico normal es como un evento agudo que hace que la persona se comporte o tenga una regulación emocional disfuncional o tenga pensamientos disfuncionales, pero durante un periodo de tiempo finito, ¿sí? Usualmente hay un disparador, hay un evento, un conjunto de eventos que sucedieron y metieron a la persona dentro de un estado complicado, que no se saben manejar adecuadamente. Sin embargo, los trastornos de personalidad usualmente son personas que vivieron algún tipo de abuso grave en la infancia, de tal manera que esta disfuncionalidad en su regulación emocional, en sus pensamientos o en su forma de interpretar el mundo y en su conducta, la introyectaron ya como parte de su personalidad y ya son así, ¿sí? Y ellos van a tender a ser así el resto de su vida. Y estas personas usualmente requieren terapia de largo plazo y usualmente tienen muchos problemas en su vida en todos los ámbitos, en el ámbito personal, individual, relaciones sociales, trabajo, familia, etcétera, etcétera. Usualmente tienen pocos amigos, no se llevan bien con su familia, no tienen buenos trabajos, aunque hay sus excepciones, ¿no? Como el trastorno narcisista, que luego los vemos dirigiendo empresas como CEOs, etcétera. Otro aspecto importante son comportamientos aprendidos al crecer en una familia donde se aceptaba la violencia doméstica, ¿no? Esto es bien importante. Perdón, los voy a mutear porque se filtra el audio. Usualmente los niños que viven violencia van a tender a irse a dos extremos. Ay, Dios.
van a tender a irse a dos extremos. Por un lado, van a tender a recibir o a permitir recibir la violencia de una manera regular, o sea, se meten en un comportamiento sumiso, o van a tender a sobrecompensar, o sea, a ser ellos mismos los que ejerzan violencia una vez que tengan la oportunidad. ¿Por qué? Porque se llama aprendizaje por modelado. Yo repito lo que veo y sobre todo repito lo que vi de niño. Y si de niño fue un modelo de padre violento contra madre o madre violento contra padre, dependiendo si soy hombre o mujer y cómo me identifique con estos roles, yo voy a tender o a hacer, a repetir la imagen sumisa o a repetir la parte violenta, ¿sí? Entonces, esto se llama un tipo de círculo de violencia, ¿no? Donde el niño recibe violencia, pero luego el niño es adulto y él ejerce violencia y sus hijos repiten el mismo ciclo. Es un ciclo de violencia que se repite y se repite y se repite. Después existe el último factor es el alcohol, el abuso del alcohol y de las drogas, o como individuos con discapacidad que pueden tener menos probabilidades de controlar sus impulsos violentos, ¿no? Pero aquí lo más importante es el abuso del alcohol y de las drogas. Cuando una persona está alcoholizada o está bajo el influjo de las drogas, es una persona que tiene apagada lo que es su lóbulo prefrontal. Y este es el área de nuestro cerebro que nos permite controlar los impulsos. Entonces, muchas veces cuando estoy con mi pareja y me puedo sentir enojado por algo que siento que me hizo, y tal vez incluso pueda llegar a tener impulsos de tener una respuesta agresiva o violenta, pero usualmente me detengo porque sé las consecuencias que puede tener esa respuesta, ¿no? Si yo insulto a mi pareja, si yo le grito a mi pareja, o peor aún, si yo le pego a mi pareja, yo sé las consecuencias que voy a tener después de ejercitar esa conducta. Sin embargo, una persona que está bajo el influjo de las drogas o del alcohol es una persona que no se va a detener, ¿sí? Y entonces una persona que va a tratar de ejercer ese impulso y va a empezar a tener conductas agresivas, ¿no? Entonces, esa es la etiología de la violencia familiar. Ahora vamos a hablar de algo que se denomina como círculo de violencia, ¿no? Este círculo de violencia es algo que se hizo sobre todo para explicar la violencia que reciben las mujeres, pero que también se explica al revés. O sea, la incidencia de hombres que reciben violencia por parte de la mujer es mucho menor, es como de 10 a 1, pero existen. Existen hombres que son violentados por su mujer y esto aplica exactamente igual para ellos, ¿no? En el círculo de violencia se identifican tres fases, ¿no? Hay una primera fase de tensión, donde se caracteriza por una escalada gradual de la fricción y los conflictos de pareja. El hombre violento expresa hostilidad, pero no en forma explosiva, sino de forma tenue, ¿no? Baja. La mujer intenta calmar, complacer o evitar las molestias de su agresor, tratando de controlar la situación. Entonces, una fase inicial, ¿no? Después se dispara la fase de agresión. Es en ese momento en que se hace totalmente visible la agresión. La mujer tiene pruebas para denunciar y motivación para solicitar ayuda y terminar el abuso. Sin embargo, el temor puede impedir que ésta tome las acciones pertinentes. Si recuerdan hace rato, menos del 10% de la violencia que reciben las mujeres se llega a los tribunales. ¿Por qué? Porque por muchas razones, principalmente miedo, ignorancia, o la mayoría ya está la violencia ya está normalizada. Dicen, ¿para qué, no? Para que me violenten también ahí donde voy a hacer la denuncia, para que no pase nada, porque sabemos que en México menos del 1% de los delitos tienen una resolución adecuada. Entonces, usualmente esta violencia se queda en la familia y no hay ningún agente externo que ayude a las víctimas de la violencia. Y luego viene una fase de conciliación o luna de miel, y esta es la más grave de todas. Y eso lo observo en la mayoría de personas violentadas que permanecen dentro de una relación violenta. El hombre violento suele mostrar arrepentimiento y pedir perdón después de que fue violento, haciendo promesas de cambio y mostrando afecto exacerbado, ¿no? Pide perdón, lleva flores, lleva chocolates, promete, 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 ¿no? Tras el cambio aparente, la mujer puede justificar a su pareja y permanecer a su lado, pasando por alto el episodio violento. Si han demostrado, ¿qué? Si han denunciado, suele retirar la denuncia y justificar los hechos ante sí misma y su círculo cercano, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? El cambio conductual de la pareja violenta hacia una pareja no violenta
hace que la persona que recibió la violencia perdone y le dé oportunidad nuevamente para dar la oportunidad de repetir el ciclo y empezar poco a poco en la fase de tensión. Y por eso es un círculo vicioso. Las personas que están viviendo de esta manera, o sea, las personas que tienden a perdonar una agresión, son personas que van a tender a permanecer en ese círculo de violencia toda su vida mientras dure su relación. La siguiente sesión, o sea, mañana vamos a ver herramientas para vencer esto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la salud en las mujeres al recibir violencia? La violencia de pareja provoca grandes problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva en las mujeres, a corto y largo plazo para las mujeres. También puede afectar a sus hijos y generar altos costos sociales y económicos para las mujeres, sus familias y la sociedad entera. Por ejemplo, pueden llegar a tener resultados fatales como homicidio o suicidio. La violencia conduce a lesiones como consecuencia de esta misma. Conduce a embarazos no deseados, abortos inducidos, problemas ginecológicos, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. La violencia infligida por la pareja durante el embarazo también aumenta la probabilidad de aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. Estas formas de violencia pueden provocar depresión, estrés postraumático y muchos trastornos psicológicos como trastornos de ansiedad, dificultades para dormir, trastornos alimentarios e intentos de suicidios. Los efectos sobre la salud también pueden incluir dolores de cabeza, dolor de espalda, dolor abdominal, trastornos gastrointestinales, movilidad limitada y mala salud en general. La violencia sexual, especialmente durante la niñez, puede conducir a un aumento del tabaquismo, del abuso de las drogas y del alcohol y conductas sexuales de riesgo en la edad adulta. También se asocia con la perpetración de violencia para los hombres. Eso ya lo expliqué, tienden a repetir la violencia. Y también puede aumentar la tendencia a ser víctima para las mujeres. Los niños que crecen en familias donde hay violencia pueden sufrir una variedad de trastornos emocionales y de comportamiento. Estos también pueden estar asociados con perpetrar o experimentar violencia más adelante en sus vidas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la salud en los niños? Esas son horribles. El maltrato que sufre un niño puede ocasionar diabetes, enfermedad pulmonar, desnutrición, problemas de vista, limitaciones funcionales, ataques del corazón, artritis, problemas de espalda, presión arterial alta, entre otros, pero sobre todo daño cerebral. Y no me estoy refiriendo a trastornos psicológicos, digo trastorno cerebral directo. ¿Por qué? Porque cuando un niño vive en una familia violenta, ese niño está sufriendo miedo y tensión, estrés y ansiedad constantemente. Y el estrés crónico, la ansiedad crónica, produce algo que se llama corticoides, que es una respuesta natural del cuerpo para reducir la inflamación que ocasiona la ansiedad. El problema es que los corticoides son neurotóxicos, ¿sí? Entonces su presencia en el cuerpo de manera crónica, sobre todo en el cerebro, ocasiona muerte neuronal, ¿sí? Y en los niños se han hecho investigaciones donde un niño que sufrió violencia durante varios años en su infancia, ese niño puede llegar a tener una masa encefálica reducida comparada con otros niños en un porcentaje muy alto, hasta el 30% menos de masa encefálica, ¿sí? Entonces son niños que el resto de su vida van a tener problemas graves y no solo trastornos, sino problemas cognitivos graves de inteligencia, de adaptabilidad, de funcional ante la sociedad. Y no quiere decir que se les golpeó la cabeza. Son niños que a pesar de que nunca se les tocó por el hecho de haber vivido en un ambiente donde sus papás se peleaban todo el tiempo y donde ellos tenían miedo constantemente de ellos ser agredidos o que su papá matara a su mamá o que su mamá matara a su papá o que su papá se quisiera ir de casa o que pudieran perder la poca estabilidad que las tenían, cualquier miedo que puede interpretar el niño, pero que lo hace de manera crónica, lo que va a pasar es que le va a matar las neuronas de su cerebro, ¿sí? Y como el niño está en crecimiento, las neuronas que se le matan le va a ocasionar problemas súper graves, ¿sí? Entonces, ese es uno de los mayores problemas, no solo el aprendizaje de la violencia, sino que simplemente son niños que jamás van a poder tener una vida funcional, no importa el tipo de terapia que se les dé, porque simplemente no tienen la cantidad de neuronas mínimas suficientes para poder paliar o recuperar la funcionalidad que no recibieron o que no aprendieron a tener en la infancia.
Ahora, ya para terminar, ¿cuáles son los factores de riesgo de violencia? ¿Sí? Los factores de riesgo son aquellas situaciones en las que yo puedo estar viviendo que lo único que van a aumentar es la probabilidad de que yo pueda vivir ¿cómo se llama? Eventos violentos en mi familia. ¿Vale? Por ejemplo, existe una relación inversa entre educación y violencia doméstica. O sea, los niveles de educación más bajos se correlacionan con una mayor probabilidad de violencia doméstica. ¿Sí? Entonces, este es un factor de riesgo. Mientras yo me relacione con personas con menor educación formal, o sea, de la escuela, mayor la probabilidad de que esa persona ejerza violencia o esa persona ejerza conductas sumisas de tal manera que me lleven a mí poco a poco a ser violento con esa persona, porque existe el efecto contrario. ¿Sí? Esto es bien chistoso. Muchas veces en una relación ninguno de los dos es violento o agresivo o controlador, pero si uno de los dos es sumiso, esta persona constantemente va a estar cediéndole su poder a este. Y cuando eso ocurre, esta persona empieza a tener más poder y el poder corrompe. Poco a poco, con el tiempo, la persona que recibe el poder va a empezar a abusar de este poder. Y esa persona con el tiempo se puede convertir en una persona abusiva a pesar de que no lo era al inicio. Y esa es la importancia de las personas que entiendan que su conducta a veces lleva a construir un agresor. No soy una víctima a veces del agresor nada más, a veces yo contribuyera a que ese agresor se construyera a sí mismo. ¿Sí? Es por eso tan importante que las personas vayan a terapia, incluso cuando no encuentran nada negativo en ellas, porque las personas sumisas nunca saben que están siendo sumisas hasta que se les hace una evaluación formal y se les enseña lo que son las conductas sumisas contra las conductas agresivas, las conductas pasivo-agresivas o asertivas. ¿Vale? Otro factor importante es el abuso infantil. El abuso infantil se asocia comúnmente con convertirse en un perpetrador de violencia doméstica en la edad adulta. ¿Sí? Entonces, si tú estás en una pareja donde tu pareja, perdón, si tú estás en una relación con una pareja que vivió violencia doméstica y no se trató psicológicamente, esa persona tiene altas probabilidades de tener reacciones agresivas cuando se enoja. O lo contrario, de ser una persona sumisa, que abiertamente recibe la violencia y la normaliza. ¿Sí? Otro factor sería los perpetradores de violencia doméstica suelen repetir actos de violencia con nuevas parejas. ¿No? Esto es muy común y usualmente es motivo de burla. He visto muchos memes estos en las redes sociales, ¿no? Sé cómo hay parejas, hay mujeres que sabiendo que que su pareja fue violenta con la pareja anterior, aún así deciden tener una relación con esta persona y creen falsamente que con ellos no va a ser violento. El agresor es agresor siempre, no es un acto individual de que yo soy agresor contigo o yo soy violento contigo, no. El agresor suele ser violento en general y va a ser violento con cualquier persona que tenga a su alcance o con la pareja en turno. ¿Verdad? Son conductas del individuo y no son provocadas usualmente por la víctima. Otro factor de riesgo es el abuso de drogas y alcohol, esto ya lo platicamos porque aumenta enormemente la incidencia de violencia doméstica. Otro factor son los niños que son víctimas o presencian violencia doméstica y familiar. Pueden creer que la violencia es una forma razonable de resolver el conflicto. ¿Sí? Estos niños aprenden que esa es una forma normal, ¿no? Normalizan la violencia y entonces yo no estoy ejerciendo violencia, solo estoy repitiendo la manera en que mis padres resolvían sus conflictos de manera violenta. Los hombres que aprenden que las mujeres no son igualmente respetadas tienen más probabilidad de abusar de las mujeres en la edad adulta. ¿Sí? Un niño que se le educó en una familia tradicionalmente machista o violenta, donde el hombre tenía el derecho de ser violento contra la mujer, o al revés, ¿no? En familias donde no es patriarcado, sino matriarcado, donde la mujer tiene el derecho de violentar al hombre, ¿no? Ellos van a tender a repetir ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque los niños son una esponja. Y lo más chistoso es que lo hacen de manera inconsciente. Las personas no son, cuando somos adultos, no somos conscientes de los aprendizajes que repetimos, que aprendimos desde niños. ¿Sí? Se requiere un gran trabajo terapéutico para que la persona empiece a darse cuenta y a ser consciente
de sus conductas desadaptativas para que las pueda empezar a cambiar poco a poco. Esas personas simplemente van a repetir exactamente lo mismo que vivieron en sus familias. Las mujeres que presencian violencia doméstica en la niñez tienen más probabilidad de ser víctimas de sus cónyuges. ¿Por qué? Por su tendencia a la conducta sumisa. Si bien las mujeres a menudo son víctimas de violencia doméstica, los roles de género pueden cambiarse. Y aquí les digo, usualmente el violento es el hombre contra la mujer, pero se dan casos al revés, 1 de cada 10, ¿no? La dominación puede incluir abuso emocional, físico o sexual que puede ser causado por una interacción de factores individuales y de la situación. Esto significa que el abusador aprende un comportamiento violento de su familia, de su comunidad o su cultura. Por ejemplo, ven violencia y o son víctimas de violencia. Esto se llama normalización. Cuando vivimos en una sociedad donde existe violencia en todas partes y en todo momento, las personas aprenden que eso es normal y van a tender a repetir esos patrones, tanto patrones para ejercer violencia como patrones para recibir violencia. Y esto es bien importante. Las personas no son totalmente agresivas o totalmente victimizantes, ¿no? Usualmente es una combinación. Usualmente las personas son víctimas de terceros, pero también yo soy agresor con otras, ¿sí? O sea, yo puedo ser víctima de mi pareja y ser agresor con mis hijos. Yo puedo ser víctima de mi jefe y ser agresor con mi esposa, ¿sí? Usualmente no es que una persona siempre sea agresor con todos, no. Usualmente recibimos y transmitimos la violencia porque no nos damos cuenta, la normalizamos, ¿vale? Estos son los factores de riesgo. Otros factores de riesgo importante, trastornos de la personalidad antisocial, súper importantes. La mayoría de las personas con un trastorno de personalidad antisocial van a tender a ser perpetradores de violencia. Aunque también existen otros trastornos de la personalidad, por ejemplo, el narcisista y el trastorno límite de la personalidad son trastornos que también tienden a ser agresores. ¿Sí? Tienden mucho a ser agresores de violencia. Y los trastornos de personalidad dependiente tienden a recibir violencia, ¿sí? Por este exceso de conductas sumisas. Otro factor es tener múltiples parejas o estar bajo la sospecha de infidelidad por parte de la pareja, o sea, el perpetrado. Cuando el hombre es infiel y la mujer empieza a sospechar de él, eso aumenta las probabilidades de que esta persona tenga una reacción violenta por el temor a que lo descubran. Otro factor, actitudes que toleran la violencia en las víctimas y que justifican la violencia en el perpetrador, ¿sí? Esto ya tiene que ver más con aprendizaje. Normas culturales que privilegian y atribuyen un estatus más alto a los hombres y un estatus más bajo a las mujeres, un ambiente machista. Bajos niveles de acceso a la mujer al empleo remunerado, ¿sí? Esto aumenta mucho la incidencia de violencia. Discordia e insatisfacción familiar, obviamente es un factor que siempre va a existir, ¿no? Y dificultad para comunicarse en las parejas. Ese es un factor bien importante. La mayoría de las personas o de las familias violentas es un extremo de una incapacidad de comunicarse adecuadamente, ¿sí? Entonces, aprender a comunicarse sanamente entre la pareja o entre la familia reduce un montón la probabilidad de incidencia de violencia familiar. Y por último, lo que son los factores de protección, que son los que vamos a tratar de enfocarnos la siguiente sesión, ¿sí? Y fíjense, la mayoría de estos factores de riesgo son cosas ajenas a mí, ¿sí? Son cosas en las que yo vivo en una sociedad o son de mi pareja, ¿no? Son cosas que usualmente yo no controlo mucho, pero estos sí. Estos son factores de protección internos, dependen totalmente de mí, ¿sí? El primer factor que yo pongo aquí es salud mental, ¿sí? Una estabilidad emocional, comunicación efectiva, capacidad de poner límites, un locus de control interno que mañana vamos a ver qué es eso, estrategias de afrontamiento, etcétera. Todas estas son herramientas internas que me permiten hacer frente a los inicios de la conducta violenta de mi pareja, de cualquier otra relación que yo pueda tener. Otro factor de protección es educación formal, ¿sí? Mientras más educación formal tenga, más oportunidades de empleo estable voy a tener, mejor remuneración voy a tener y eso me ayuda a tener estabilidad, ¿sí? Salud e independencia financiera. Esto es súper importante para las mujeres. No depender financieramente de sus parejas. ¿Por qué?
porque eso tiene un montón de efectos negativos a largo plazo, porque es una relación dependiente. Si ustedes quieren tener una relación sana, lo mejor que pueden tener es una relación independiente, donde los dos son independientes y solo deciden compartir su vida, ¿sí? Entonces, depender económicamente de alguien usualmente lleva a que aumente la probabilidad de violencia doméstica. Otro factor bien importante son los factores de apoyo, ¿sí? Tener una buenas relaciones de amistades, buenas relaciones con mi familia, eso me ayuda mucho, sobre todo cuando estoy viviendo momentos violentos. ¿Por qué? Porque me apoyan, me ayudan, me levantan cuando estoy caído, ¿sí? Las redes de apoyo son súper importantes. Y algún otro son acceso a recursos de apoyo gubernamentales o no gubernamentales. Saber a dónde me puedo dirigir cuando estoy recibiendo violencia, cuando me golpearon, cuando me corrieron de la casa, cuando no me dejaron entrar, ¿sí? Cuando me robaron a mis hijos. Entender a dónde puedo acudir y saber que no estoy solo, eso ayuda mucho a las personas que están recibiendo violencia cuando la violencia ya es muy grande. Y por último, esto lo agregué yo, una capacidad para seleccionar parejas adecuadas y para terminar las relaciones de manera efectiva en el momento adecuado, ¿sí? Eso es bien importante. La mayoría de las personas que yo veo no tenemos una buena capacidad para seleccionar parejas y la mayoría de los abusos que recibimos es meramente por una mala elección. O sea, ¿por qué tenía que estar con este individuo cuando hay 8.000 millones de personas en el mundo? ¿No? O sea, ¿por qué a fuerzas tenía que ser con esta persona que me violenta, ¿no? Que no se puede controlar? Y a lo mejor la relación fue buena en algún momento, pero luego ya no fue tan buena. ¿Por qué mi necesidad de mantener la relación? ¿Por qué no la puedo terminar para bien de los dos, antes de que esta violencia escale, ¿no? Aprender estas dos cosas de con quién comenzar una relación y en qué momento terminarla adecuadamente son cosas que me pueden proteger increíblemente de vivir situaciones de violencia en la pareja. ¿Y cómo sé si mi relación es estable o saludable? Pues aquí les dejo algunos tips. Por ejemplo, una relación sana, las dos partes toman responsabilidad de sus acciones y trabajan juntos para resolver los problemas. Ambos se respetan, se valoran y confían entre ellos. La confianza es un elemento esencial. Si no confío en mi pareja, ahí no hay amor. Si mi pareja no confía en mí, ahí no hay amor. Así de simple. Toman decisiones juntos, sobre todo las que involucran a la pareja y a la familia. Tienen intereses y amigos en común, pero también fuera de la relación. O sea, tienen una vida en pareja, pero también tienen una vida individual. Cuando toda la vida es en pareja, empieza a viciarse la relación, necesitan tener sus escapes, necesitan tener amigos con quienes quejarse de su pareja, pues fácilmente. Este, Resuelven los desacuerdos con comunicación abierta, honesta y asertiva, realizando acuerdos de sana convivencia en lugar de estarse peleando buscando herir al otro todo el tiempo. Respetan los acuerdos tomados previamente. Ambos respetan el espacio y la privacidad del otro, ¿sí? No intentan cambiar ni controlar al otro, pero sí tienen la libertad y la capacidad de solicitar ajustes conductuales. Y esto es bien importante, ¿sí? Yo no tengo el derecho de cambiar la conducta de mi pareja. Esa es su conducta y es su responsabilidad, es un ser individual. A lo mucho a veces puedo controlar a la mía, ¿no? Yo no tengo el derecho de exigir que mi pareja cambie. Lo que yo sí puedo hacer es solicitar amablemente que lo haga, ¿sí? Para nuestro bienestar. Y si la otra persona lo quiere hacer, bien. Si no lo quiere hacer, yo puedo decidir si me quedo o si me voy, ¿sí? Pero yo jamás tengo el derecho de cambiar, ¿sí? Parte bien importante en los aspectos o en los pilares del amor maduro, que son parte de las etapas del amor, es aceptación. Cuando yo acepto a mi pareja que no es perfecta, que ni siquiera yo lo soy. Si no soy perfecto yo, ¿por qué voy a exigir perfección en mi pareja? Acepto lo que es y lo que no es, ¿sí? Me quedo con lo que me gusta y acepto lo que no me gusta, porque así es, ¿no? Y a pesar de que no es perfecto, yo decido amar a esa persona. Entonces, esto de no intentar cambiar al otro es un aspecto súper importante. Y por último, educan a los hijos de manera empática y sin violencia y respetan los acuerdos tomados en pareja, ¿vale? Entonces, estos son tips que yo les dejo para evaluar su relación. Si algunas de estas cosas no las están como cumpliendo, quiere decir que tienen un área de oportunidad en su relación y todo el tiempo pueden buscar algún terapeuta de pareja que les ayude
a construir una relación sana. ¿Por qué? Porque las relaciones sanas no se dan de manera automática. Una relación sana no es a donde yo llego y ya es sana porque éramos compatibles. No existe eso de compatibilidad. La compatibilidad te ayuda, es un coadyuvante para construir una relación sana, pero no es la única condición. ¿Vale? Las relaciones sanas se construyen y no es fácil, ni siquiera entre psicólogos, ¿no? Entonces, son cosas difíciles, y usualmente requieren el apoyo de un profesional externo que nos ayude a ir resolviendo cada una de nuestras diferencias. Y pues eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Voy a parar la grabación para cualquier tipo de preguntas y pues los que gusten, los vemos mañana.